Y estamos con el doctor Alejandro Marcolini, es director del Centro de Cirugía Bariátrica del Sanatorio Británico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, Claudio, ¿cómo te va? Un gusto. Dale. Vamos a hablar hoy, vamos a descubrir, para mucha gente que por ahí no conoce el término, la temática, la epigenética. Vamos a hablar de genes, vamos a ver cómo esto puede ir cambiando a lo largo de nuestras vidas. Digamos que no somos los mismos, ¿no?, con el correr de los años. Claudio, yo fui el responsable de traerte este tema y sé que por ahí puede generar algún tipo de dudas, pero cada vez se escucha más epigenética relacionada con la genética y por ahí no está claro qué quiere decir epigenética, qué rol tiene en todo esto y sobre todo en la obesidad. Claro. Por eso te lo traigo a colación y te dije, che, Claudio, vamos a hablar de epigenética. Y si vos pones en el diccionario epigenética, lo primero que dice es, somos mucho más que los genes que tenemos. Nuestros genes los heredamos, Sí. de tu papá y de tu mamá, en partes iguales, pero eso se puede ir modificando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno nace con una determinada cantidad de genes, más de 100.000, Sí. pero esos genes pueden ir modificándose en el tiempo, dependiendo de qué, de lo que hagas. Claro, no es arbitrario. No o es sea, arbitrario, no es solamente entonces, ¿qué quiere decir que somos mucho más que lo genético? Es que si bien los genes se expresan, ejemplo, altura, color de ojos, Sí. pelo, las características físicas de cada persona, eso es genética pura. Claro. Pero eso se puede modificar en muchos aspectos y hay muchos genes de esos 100.000 que no se expresan, que están como dormidos, que están como quiescentes. ¿Y cuándo se expresan? Bueno, cuando tu epigenética, que es el hábito, las formas, los vínculos, Sí. los sentimientos, el estado económico de una persona, generan cambios químicos que hasta pueden modificar la genética. Miren la importancia que tienen los hábitos, lo que haces y cómo te relacionás en la vida. Eso es Claro. epigenética. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros sabemos que un montón de tipos de cánceres, colon, próstata, Sí. mama, riñón, aumentan con la obesidad. Es un factor de riesgo muy importante. Entonces tenemos un rol genético y un rol epigenético. El gen del cáncer, el oncogen, Sí. está dormido, no se expresa porque sí. Pero si vos al genotipo le agregás el fenotipo o la epigenética, ¿qué es lo que haces? Probablemente ese gen que esté dormido lo despiertes. Claro. Entonces, no nos vamos a cansar de explicar y decir que el buen hábito de la vida genera un montón de impacto, inclusive en la genética. No sé si soy claro. Nuestro organismo, digamos, existe un mapa genético, ¿no es cierto?, donde existen todas las posibilidades de que nos pase lo que sea. Basta con disparar ese gen para que esta enfermedad aparezca. Quizás, como vos decías, la cuestión emocional siempre está vigente, ¿no es cierto?, y tiene mucho que ver con el origen. Esa cuestión emocional puede disparar ese gen. Cada vez más se sabe eso. No es una nota de hoy Sí. y no es un tema filosófico. Es un tema que está comprobado científicamente. Claro. Entonces, no nos vamos a cansar de explicar a la gente la importancia de lo que haces, Sí. de cómo te vinculás para ver en este transcurso que estamos en la vida, en este paso por la vida, qué te va bien y qué te va mal. O sea, nosotros podemos, a través del buen hábito, expresar los genes que nos dan placer Claro. y que no traen enfermedades. Y podemos, a través de los malos hábitos, generar que los genes que están ahí quiescentes y que no son buenos, se expresen. Sí. Soy claro, ejemplo, diabetes, cáncer, Sí. hipertensión. Entonces, el mensaje es, tenemos una genética que probablemente nos subordine mucho de lo que nos va a pasar en la vida. Pero tenemos una epigenética, de todo lo que comentamos, que probablemente nos favorezcan o no, en más o en menos, depende de lo que hagamos con esos hábitos. ¿Se entendió el Sí, concepto? y que además puede ser transmitido a nuestros hijos y nietos, ese gen modificado, ¿no? Sí. Todo lo que nosotros hacemos tiene repercusión en nuestro presente y también en el futuro. Así como somos producto de nuestro pasado y de nuestros ancestros. Todo es así. Lo que pasa es que cada vez se sabe más. Claro. Cada vez se estudia más, como todo evoluciona. Entonces ahora se sabe la importancia que tiene esto en la expresión de un gen o no. Claro. Tenemos genes buenos y genes malos. De que se expresen mucho depende de lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo se expresan? Porque en general hay pequeñas modificaciones químicas que van a modificar ese genoma. Sí. No se modifica la cadena de ADN, se modifica la cromatina. Claro. A través de eso se expresa o no el gen. No sé si Sí, fui sí, claro, sí. pero ese era el motivo por el cual meter este tema que muchas veces genera dudas en la población, en los pacientes. Ustedes como médicos pueden trabajar sobre ese gen ya modificado, adulterado, ¿no es cierto?, que a lo mejor desencadenó una obesidad. Por ejemplo, pero todo lo demás depende del paciente. Déjame decirte esto, Claudio, para terminar.
Nosotros en las causas de obesidad, cuando enumeramos y tenemos el PowerPoint, ponemos la genética, ¿no es cierto? Pero muchas veces el paciente me dice, doctor, yo no tengo ni madre, ni padre, ni tío, ni abuelos, ni hermanos obesos, yo soy el único, y se lamenta. Bueno, tiene alguna explicación, porque en ese paciente algunas cosas que no le fueron bien en la vida, etcétera, etcétera, le pueden modificar epigenética, le pueden modificar la genética y se expresó el gen de obesidad. Soy claro, más o menos. Totalmente. Ahora, ese gen activado y que nos llevó a la enfermedad, ¿se puede volver a poner en estado de remisión? Podemos, es una buena pregunta. Te quiero aclarar que no soy genetista como para contestarte eso, pero sí el buen hábito siempre va a ir para el lado de expresar el gen bueno, el que no te va a traer problemas. Ese es el mensaje. Bueno, vamos a decir que estamos en el Centro de Cirugía Bariátrica del Sanatorio Británico. Vamos a dar una línea de comunicación, un WhatsApp, para que puedan consultar, que es el 341-358-9999. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Como siempre, gracias a vos, Claudio. Continuamos con más.